Les voy a compartir la presentación. HMTD. No, aquí no. A ver, aquí. Ok, ahí está. De hecho, debí de haberlo metido en una sola presentación para no voy a meter en una sola presentación para no estar entrando y saliendo. Ok, ahí está. Así. Muy bien, la clase anterior nos quedamos aquí. Terminamos de diseñar el diagrama de fases, analizando cada uno de sus partes que lo componen, y hablamos al final de la entalpía, que también es una propiedad que tienen en cada uno de los puntos termodinámicos del diagrama, ¿no? También tenemos la energía y ya la expresamos ahí: entalpía de líquido, entalpía de vapor y entalpía de vaporización. Entonces, permítame. Ok, entonces comentamos que empezamos viendo un solo proceso, lo analizamos y vimos cómo graficábamos un solo proceso de calentamiento, evaporación y sobrecalentamiento, y hicimos un gráfico T, B, P con un solo proceso. Después vimos que el calor absorbido era el calor sensible cuando no cambia de fase y calor latente cuando cambia de fase. Después observamos que para cada temperatura de saturación hay una presión de saturación. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? De que para cada temperatura hay una presión a la cual empieza a cambiar de fase o está saturado el fluido, y a cada presión hay una temperatura a la cual comienza a cambiar de fase o está saturado el fluido. Entonces, hablamos de la presión y la temperatura de saturación. Después comentamos que existen diferentes diagramas y hicimos nuevamente el ejemplo ahora, pero no con un solo proceso como aquí, sino que si cambiamos la presión, pero siempre manteniendo la constante para todo el proceso, se generan una serie de curvas de este tipo que después, uniendo los puntos de saturación de líquido y los puntos de saturación de vapor, obtenemos una curva característica de este tipo. Analizamos las partes que la componen, ¿sí? Y posteriormente hicimos un ejemplo en el pizarrón en donde graficábamos todos los puntos y veíamos cómo calcular la calidad en medio de la campana, y que también para cada punto
del gráfico, siempre está presente la energía en forma de entalpía, y que es la energía absorbida o cedida por el fluido durante el proceso que estamos trabajando, ¿no? Que en este caso es un proceso de calentamiento, evaporación y sobrecalentamiento. Entonces, hasta ahí nos quedamos dentro de este tema preliminar para la ley de la termodinámica. Nos falta por ver las tablas de propiedades y el cálculo de gases o sustancias ideales antes de entrar a la ley de la primera ley de la termodinámica. Recuerden, todo esto es conocimiento que vamos a emplear para poder trabajar en termodinámica. Una de las herramientas que usamos en termodinámica son las tablas de propiedades. ¿Propiedades qué? Propiedades termodinámicas. ¿De dónde salen estas tablas? Pues salen de estos gráficos, ¿sí? De agarrar una sustancia específica, como en este caso el agua, hacer muchos experimentos a diferentes presiones, pero siempre manteniendo el proceso completo de calentamiento, evaporación y sobrecalentamiento para cada proceso a una determinada presión, lo cual me genera estas curvas, ¿sí? Y no únicamente existen estas curvas en medio de, solamente en este diagrama. Debemos de comprender que entre 0.01 megapascales y 0.1 megapascales hay una infinidad aquí de curvas iguales a diferentes presiones, como si fuera una diferenciación o un cálculo diferencial el cambio diferencial de propiedades de aquí hasta acá. No sé si eso queda claro. Yo puedo llenar este espacio, lo puedo llenar de un número infinito de curvas idénticas y todas van a tener diferente presión a mayor presión. Entonces realmente esta área no está vacía, ¿no? Estoy nada más graficando unas cuantas, pero hay que entender que esta área está completamente llena, porque puedo ir graficando de presiones en 0.1 de presión que vaya cambiando la presión hacia arriba, y yo llenaría esta área de puras líneas que al final de cuentas pareciera que la estoy rellenando, ¿no? Por eso decimos que en esta gráfica ya que se genera a partir de esto, yo puedo graficar cualquier presión aquí en medio, porque realmente aquí adentro hay un número infinito de presiones, desde la presión más baja hasta la presión más alta, que es el punto crítico. Entonces, para no tener una gráfica y leer una gráfica con la dificultad que se tiene luego en estar leyendo las gráficas por la falta de precisión o la precisión que se pierde mientras más relleno de datos, menos precisa es mi gráfica, lo que se hace es trasladar los datos que generan estas curvas, trasladarlos a una tabla, ¿sí? ¿Y por qué digo trasladarlos? Porque si decimos que esta, este, que esta presión está a 1 megapascal, es decir, está aproximadamente a 10 atmósferas, mejor me voy a ir al de acá abajo, 0.1 megapascal para que sea una atmósfera, 101.3 kilopascales. Los datos termodinámicos que generaron esta curva, que ya vimos que se generan a partir de este proceso, están graficados en una tabla. Sí, por ejemplo, en una tabla como esta. Voy a abrir la tabla completa de una atmósfera. Aquí tengo la tabla, ahorita vamos a ver la tabla, pero para la ejemplificación, 101.3 kilopascales, presión, aquí está, 101.3 kilopascales es una atmósfera, una temperatura de aproximadamente 100 grados centígrados, 99.97 grados centígrados, y con todas sus demás propiedades, el volumen que ocupa el fluido como líquido, el volumen que ocupa el fluido como vapor, y así. Esta es esta recta, esa tabla, esa línea en la tabla que tiene todas sus propiedades, es llevarme esta curva a presión de una atmósfera, llevármela a una tabla con todos sus datos, ¿sí? Entonces realmente vemos que las tablas se generan a partir de las gráficas, ¿sí? Es más fácil tener una tabla que tener una gráfica. Ya después la gráfica nos sirve simplemente de apoyo para poder analizar cada proceso termodinámico que yo esté estudiando, ¿sí?
pero únicamente para resolver ese proceso termodinámico. Ya todos los demás datos de la tabla general ya se encuentran, de la gráfica, perdón, general, ya se encuentran en una tabla, que es esta, ¿sí? Entonces dice, para la mayor parte de las sustancias, las relaciones entre propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples. Por lo tanto, las propiedades pueden presentarse en forma de tablas. Para cada sustancia, las propiedades termodinámicas se listan en más de una tabla, ya que se prepara una para cada región de interés, ¿sí? Como las de vapor sobrecalentado, líquido comprimido y de saturación, ¿sí? Entonces, observen cómo ya nos comenta aquí que es imposible, no es imposible, es muy complicado meter todos los datos en una sola tabla. La región de líquido comprimido, todos los datos que hay en este extremo, la región de vapor sobrecalentado, toda la información termodinámica que hay en este extremo, y la región de líquido de líquido vapor, la región abajo adentro de la curva. Entonces, se separan los datos, todos los datos de líquido comprimido, es decir, todas las curvas que hay aquí, como esta, acá hay muchas, y hay infinitas más ahí. Todos los datos que estén en la región de líquido comprimido, se hace una tabla para líquido comprimido de temperatura, volumen, presión, entalpía, entropía, energía interna, todas las propiedades termodinámicas que vemos que existen para cada punto en mi proceso se grafican de esta área. Posteriormente se hace una gráfica de vapor saturado, de agua saturada, que le llaman líquido saturado, y se grafican todos los datos que estén únicamente en la región de calidad, todos los que estén aquí, y se llaman tablas de líquido o agua saturada. ¿Por qué? Porque está entre líquido saturado y vapor saturado, y el fluido es agua. Entonces todos los datos que están aquí, desde líquido saturado hasta vapor saturado, para todo un sinnúmero de presiones y temperaturas diferentes, se hace una tabla. Y se hace una última tabla para todos los procesos y temperaturas y presiones diferentes, pero cuando el vapor está sobrecalentado. Se secciona el gráfico en 3 tablas. Entonces, aquí tenemos una tabla. Estas tablas están en el Cengel, en ese libro que descargaron para el curso, ¿sí? Y así en la página 914, la tabla A4, esa tabla es las propiedades del agua como agua saturada, es decir, dentro de la curva, aquí, cualquier dato que yo necesite conocer de aquí adentro de la curva, a cualquier presión y temperatura, están graficados en esta tabla, ¿ok? Y dice tabla de temperaturas, porque la tabla A5, la que sigue de esta, la tabla A5, en la página 916, dice tabla de presiones. Tenemos una tabla de temperatura y una tabla de presiones. ¿Qué significa? Es la misma tabla. Lo que pasa es que primero tengo en la primera columna, tengo la temperatura y en la otra tengo la presión. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿a dónde está? Que para toda temperatura hay una presión de saturación. ¿Sí? Entonces, para esta temperatura hay una presión de saturación. Quiere decir que a esta temperatura, esta es la presión a la cual comienza el proceso de cambio de fase o está saturado el fluido. Pero también la puedo leer al revés, ¿no? Como lo establece esta tabla aquí. Para una presión hay una temperatura de saturación. Para una temperatura hay una presión de saturación. Entonces, como sabemos que para toda temperatura hay una presión de saturación y al revés, hay 2 tablas. Quiere decir que esta la leo a temperatura y esta la leo con la presión. Pero si las observamos, vamos a darnos cuenta de que representan la misma información, ¿ok? La misma información. Entonces, vamos a usar aquella que sea más conveniente en el momento que estamos haciendo un problema. Si tengo la temperatura y el proceso está a esta presión de saturación, pues voy a utilizar mejor la temperatura, la tabla de presiones de saturación y busco aquí la presión de saturación que me da el problema y leo los datos. Depende de cómo sea el proceso que esté estudiando, ¿sí? Las dos no sirven, puedo utilizar una y la otra, pero luego una es más fácil de leer que la otra, ¿no? Porque la temperatura aquí siempre está en números completos,
o sea, 0, 5, 10, 15, y lo que está fraccional es la presión, y acá lo que está en números completos es la presión, y lo que está en fraccional es la temperatura. Entonces, es más que nada la facilidad del uso, ¿no?, de los números cuando estamos trabajando. Pero entonces, esta tabla, si la analizamos, es mi gráfico. Sí, como les comentaba ahorita, si tomo esta presión de una atmósfera, aproximadamente 0.1 megapascales, esta recta le corresponde esa línea, esa curva que le llamamos, es completamente esta línea en la tabla. Esa gráfica es esta línea convertida en números, ¿sí? Me dice que la presión es de una atmósfera aproximadamente y hay una temperatura de casi 100 grados centígrados. Sabemos bien que la presión de saturación, la temperatura de saturación para una atmósfera, acá debe de decir 100 grados centígrados, ¿sí? Porque a esta presión le corresponde una temperatura de saturación de 100 grados. Entonces, la temperatura de saturación es aproximadamente aquí de 100 grados para esta presión, lo cual significa, como le comentamos en la clase anterior, ese gráfico me da la información de saturación. El volumen como líquido saturado es esta columna de 0.001043 metros cúbicos por kilogramo, y este es el volumen de gas saturado. Quiere decir que aquí en esta curva, o si me voy a la otra que hicimos más a detalle, en esta, que está precisamente a 100 grados, el dato de volumen que yo sé que es para este punto de saturación del líquido saturado, tiene un volumen de saturación aquí abajo que le llamamos volumen F, el volumen del líquido, y acá cuando es vapor saturado también tiene un volumen de gas aquí abajo. Es exactamente, son estos datos que están aquí. Este es el volumen del líquido y este es el volumen del gas. Por eso les comento que es esta curva con sus datos termodinámicos es lo que está representado aquí en la tabla, ¿sí? En la tabla de propiedades. También tenemos entonces que esto es el volumen. Tenemos las tres tipos de energía que sabemos que son también propiedades del fluido y que nos interesa conocer a partir de sus propiedades independientes, que son estas. También tenemos otro tipo de propiedades, las mencionamos al inicio cuando vimos los tipos de procesos, ¿sí? Que dijimos que había un proceso isentrópico que no cambia la entropía. También puede haber un proceso entálpico y también un proceso para la energía interna. Entonces, siempre chequen que siempre son los mismos puntos. Como líquido saturado, evaporación y vapor saturado. Quiere decir, como líquido saturado en medio de la curva y en el otro extremo de la curva. Como líquido saturado al inicio, en este lado, en el lado izquierdo de la curva, la curva, ¿no? Recuerden que ya estamos trabajando únicamente con las campanas, con esta. Esta es la línea de líquido saturado, esta es la región de líquido comprimido, esta es la línea de vapor saturado, esta es la región de vapor sobrecalentado. Y adentro, entre líquido y vapor saturado, tenemos la región de calidad. Entonces, para este punto, o para cualquier punto, en este punto hay un volumen, pero aquí también el fluido tiene una cierta energía interna. La energía interna es la energía que tiene el fluido antes de empezar a calentarlo, antes de empezar a hacer algo con él. Es la energía que ya tiene el fluido antes de que le hagamos lo que queramos hacerle, ¿sí? En el estado inicial. Esta es la energía interna que tiene el fluido. Acá, en el punto 2, como vapor, es decir, acá en este extremo, cuando es vapor saturado, también tiene una energía interna como vapor saturado. En este punto también tiene una entalpía, que es la energía absorbida como calor y que se suma a la energía interna. Acá también tiene una entalpía y en cada punto también tiene una entropía, que no vamos a trabajar con entropía en este curso, ¿sí? Y acá también tiene una entropía. Eso lo vamos a ver cuando se vea procesos termodinámicos. Entonces, en la tabla termodinámica me pone la energía interna que tiene como líquido. El agua, antes de empezarla a calentar, tiene una energía interna. Después, la energía interna que tiene como vapor, aquí, a una atmósfera de presión.
Aquí está en este lado. Y esta energía interna es la energía que está cambiando adentro de la curva. Es la energía interna de evaporación a esta presión. En otras palabras, esta es la energía que necesita el fluido para evaporarse. Esta es la energía que tiene como líquido. Esta es la energía que tendrá como vapor. Y esta es la energía que necesita para evaporarse. Lo mismo ocurre con la entalpía, pero recuerden que la energía interna es la energía que tiene el fluido ya cuando lo tomamos. Y la entalpía es la energía que yo le proporciono, ¿sí? Que se suma a la energía interna. Por eso la entalpía es la suma de dos energías. El calor que absorbe el fluido, ese famoso calor latente que absorbe el fluido, o el calor sensible que absorbe también cuando no está cambiando de fase, y la energía interna que ya tiene el fluido. Entonces, observamos aquí que en el mismo punto como líquido saturado, a una atmósfera de presión y 100 grados centígrados, tiene una entalpía de 2556 perdón, una entalpía de 419 como líquido, ¿sí? Casi, chequen, es la misma que como energía interna, ¿sí? Prácticamente es la misma porque la misma energía que tiene el fluido como energía interna en ese momento, prácticamente es la energía con la que va a empezar a absorber. Por eso parte de aquí. Chequen que la columna de energía interna es muy similar a la columna de entalpía. Y eso es lógico, ¿no? ¿Qué entalpía tengo al inicio? Pues la energía interna más cuánto calor. ¿Cuánto calor absorbido al inicio? Ningún calor. Entonces la entalpía, que es la suma de dos propiedades, cuando inicia el proceso, aquí tiene una energía interna de algo. Bueno, aquí ya está saturado. Acá abajo, cuando está frío, a 20 grados centígrados, hicimos un ejemplo, tiene su energía interna aquí. ¿Cuánto calor absorbido está ahí? Pues nada, ¿no? Porque va a empezar a absorber calor. Por eso en la tabla, la energía interna prácticamente es la misma que la entalpía. Cuando ya empecemos a proporcionar calor, va a empezarse a incrementar la entalpía, porque es la suma de dos propiedades. Se va a sumar más el calor que yo proporcione y va a ir creciendo la entalpía hasta 2675, que es la entalpía como gas, que es esta, entalpía como gas. Hg es la entalpía del gas. Y la entalpía que necesita para cambiar de fase es siempre la columna de en medio, la de evaporación, es la energía que se requiere para cambiar de fase. ¿Cómo le llamamos a la energía que se requiere para cambiar de fase? ¿Cómo se le llama a esa energía que se requiere para cambiar de fase? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. No están estudiando los temas antes de la clase, ¿verdad? Ni los están leyendo, yo creo. Creo que Recuerden, lo de calor latente, ¿para qué era? pues ese es para cambiar de fase. Ese, Ese, tenía dudas. Si ese es era eso. latente. ¿Sí? Entonces, el calor latente que tanto hemos hablado acá, cuando comentábamos de que el fluido empieza a cambiar de fase aquí, absorbiendo calor latente, ese calor latente que se requiere para cambiar de líquido saturado a vapor saturado, el calor que se requiere es este que me marca la tabla, es este calor de aquí del medio. Bueno, bueno, ya cerré agarro y cierro los PDFs. Acá está. Este, a 100, aquí está. Ya tomé la de temperatura, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? 101 kilopascales y 100 grados centígrados es lo mismo, ¿no? Que estábamos leyendo ahorita, nada más que abrí la otra tabla, la de temperaturas, ahorita estábamos con la de presión, pero igual es la misma. Entonces, aquí está, tiene incluso los mismos datos aquí. Esta es la entalpía de evaporación. Evaporación me lleva adentro de la curva en la campana, es donde se está evaporando el fluido. Por lo tanto, este es el calor latente que necesito proporcional porque son 2556 kilojoules por kilogramo de fluido, ¿no? Por kilogramo de agua. En este caso, estas son para agua saturada por kilogramo de agua. Entonces, no vamos a hablar de la entropía ahorita, que también es lo mismo, es una misma propiedad. Este,
pero esta es una energía que no se convierte nunca en trabajo. De toda esta energía que tenemos aquí, que se obtiene de sumar esta energía interna más el calor que proporcionamos al fluido, es que calculamos la entropía. Así se calcularon estos datos. De toda esta energía que se puede convertir en trabajo, que es de estos 2000, bueno, vámonos a los 100, a la atmósfera, de estos 2675 kilojoules que pueden convertirse en trabajo, una parte no se puede convertir en trabajo y se le llama entropía. Esa parte va a ser esta, 7.3542 kilojoules por kilogramo medidos a la temperatura de trabajo. Es lo que representa la entropía, la parte de esta energía que nunca se puede convertir en trabajo de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Dice que es imposible convertir toda la energía en trabajo. Entonces, estas tablas, como les digo, si yo quiero saber a una determinada temperatura, un fluido yo lo tengo a 70 grados centígrados, y yo quiero saber a qué presión va a empezar a evaporarse, sería 31.2 kilopascales. Chequen que es menos de una atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué empezaría a hervir a 70 grados centígrados? Porque es presión de vacío. Recuerden que mientras más vacío hay, más pronto hierve una sustancia. Mientras más presión hay, más temperatura requiere para hervir una sustancia. El horizonte o el límite hacia abajo y hacia arriba es la presión atmosférica, esta que está aquí. Esta es la presión a la que vivimos nosotros, ¿va? La presión de una atmósfera, ¿no? Entonces, si en un sistema sacó el aire, si en un sistema saco el aire, lo que voy a hacer es hacer vacío y la presión va a bajar. Recuerden que la presión es el peso de la atmósfera. Entonces, a menor presión, hierve a temperatura más baja. De tal forma que si sigo haciendo vacío, vacío, hasta prácticamente vacío, ¿sí? Por ejemplo, 0.8725, que sea la presión adentro de un recipiente, la temperatura a la que hierve es a 5 grados centígrados. A esa temperatura veríamos que el líquido se empieza a convertir en vapor, porque no hay presión prácticamente. Y recuerden que hemos comentado mucho que el agua está donde está en la Tierra porque la atmósfera es la que la mantiene ahí. Si la atmósfera se redujera, se evaporarían los mares, ¿no? Lo mismo ocurre en un sistema. Eso lo puedo yo hacer en un tanque, en un sistema, lo puedo comprobar, ¿sí? Meto agua a un tanque y le empiezo a sacar el aire, como representando que la atmósfera de la Tierra se redujera. Y veo cómo el agua empieza a hervir, ¿sí? Empieza a hervir aunque esté a 20 grados, esté a lo que esté de temperatura. La presión, recuerden que para toda presión hay una temperatura de saturación. Y para toda temperatura hay una presión de saturación. Quiere decir que a una temperatura de 10 grados centígrados, la presión a la que empieza a hervir el agua es de 1.22 atmósferas, 1.22 kilopascales. Es lo que significa cuando expresamos eso de que a cada temperatura hay una presión, a cada presión hay una temperatura. Eso es lo que significa realmente, no es un juego de palabras, ¿no? Es entender cómo se comportan los fluidos en función de su temperatura y su presión. Quiere decir que a una presión de 3.16 kilopascales, la temperatura a la que empieza a hervir el agua son 25 grados centígrados. A una presión hay una temperatura de saturación. La palabra saturación significa empieza a cambiar, ¿ok? En este caso empieza a hervir, ¿sí? Porque recuerden que no únicamente, no nada más existe el proceso de evaporación, ¿no? Las tablas termodinámicas nos sirven para trabajar cualquier proceso, ¿sí? De congelación, de sublimación, de fusión, ¿sí? Entonces, se interpreta igual, ¿no? Sabemos que únicamente cambia el sentido del proceso. Si es condensación, es lo inverso a la evaporación, pero lo vamos a trabajar igual, pero en sentido contrario. En lugar de que el calor se absorba, se lo quitamos, ¿sí? Si le damos, si le damos 100 kilojoules para que hierva, le vamos a quitar 100 kilojoules para que se condense. La lógica nos dice que debe de ser lo mismo, ¿no? Si ganó 100 kilojoules y hirvió, le quito 100 kilojoules y lo condenso, lo vuelvo líquido. O sea, la lógica ahí es así, ¿no? O sea, no debe de ser de otra forma, ¿no? Entonces, me voy a ir a la,
Entonces, esta es una fracción de las tablas, simplemente a donde me brinqué ahorita. Entonces, esta es una tabla, recuerden, las tablas de agua saturada son para la zona en donde estamos en medio de la campana. Por eso nos da tres datos. Nos da como líquido saturado, que es el extremo de acá. Nos da el de en medio, que es evaporación, la energía, el volumen de evaporación, la temperatura de evaporación. Y nos da la entalpía, la energía interna, el volumen de vapor saturado, de puro gas. Recuerden que la tabla es lo que nos está representando. Líquido saturado, evaporación y vapor. Así para las tres tipos de energías. ¿Sí? Que ahorita vamos a trabajar con las dos primeras. Ya en la primera ley de la termodinámica vamos a entrar a lo que es energía interna y entalpía. Entonces, también nos falta entonces, nosotros en termodinámica, en este curso de termodinámica, siempre trabajamos con fluidos con el objetivo de obtener un trabajo termodinámico, lo cual me indica a mí que nuestros procesos que vamos a estudiar son procesos de absorción de calor o de desorción de calor. ¿Sí? Un fluido que lo caliento para que absorba energía que después me la va a entregar en una máquina para convertir y producir un trabajo, para convertir esa energía en un trabajo. ¿Sí? Por eso las regiones que utilizamos en termodinámica para producir trabajo son dentro de la campana, ¿sí? De líquido dentro de la campana y vapor sobrecalentado. Esta es la región que más utilizamos para obtener un importante trabajo, vapor sobrecalentado, entendiendo como esto de que mientras más calor absorbe un fluido, más se sobrecalienta, más trabajo me puede entregar. Acá en esta región del diagrama termodinámico, en esta región de acá, el líquido está frío, ¿no? Se encuentra a menos de la temperatura de saturación. Quiere decir que es un líquido que está caliente, pero no ha cambiado de fase. El estado de la materia que más trabajo proporciona, sabemos que es el estado gaseoso. El estado líquido proporciona poco trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene poca energía almacenada. Entonces, realmente no nos es de utilidad en nuestras máquinas térmicas tener el fluido como líquido comprimido. Nos interesa que esté ya en forma de vapor o como líquido muy calentado aquí, líquido saturado, pero como líquido comprimido acá en la región fría, pues prácticamente no me va a entregar trabajo, ¿no? Por eso las tablas para esta región de hielo, hay tabla de hielo, porque también aquí nos falta el punto triple, una gráfica más de un punto triple en donde tenemos el agua en forma de hielo, en forma de vapor y cuando se está sublimando, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar en nuestras máquinas térmicas, por eso no lo detallo, simplemente les comento que aquí existe una región de puro líquido, pero que realmente chequen que las tablas que vamos a usar son las tablas adentro de la campana, que son estas, y la tabla de vapor sobrecalentado. La tabla de región acá de líquido comprimido también están en el libro en el Cengel, están al final, después de la de vapor sobrecalentado. Están las tablas de líquido comprimido y también dice de hielo, ¿sí? En las propiedades del agua en forma de hielo. Pero no lo vamos a trabajar nosotros en nuestro curso, ¿no? No es nuestro objetivo. Si estuviéramos haciendo otro tipo de estudios termodinámicos, de refrigeración y otro tipo de cosas, probablemente sí. Entonces, la otra tabla que vamos a emplear es la de vapor sobrecalentado. Chequen que es diferente a la tabla de líquido saturado o de agua saturada. Esta, ya vimos que la estructura de cada renglón refleja un estado en la campana, desde líquido hasta vapor, ¿sí? Con su volumen, su temperatura, su energía interna, su entalpía y su entropía. Pero para vapor sobrecalentado tenemos cuadros de este tipo, ¿sí? Si ustedes checan la curva acá, yo puedo definir muy bien con dos datos y con un solo dato incluso, el otro lo voy a inferir, con un solo dato yo puedo fijar cualquier punto termodinámico aquí. Yo puedo ponerme aquí en esta parte y decir, ahí tengo una calidad de 0.5 más o menos. ¿A qué temperatura está? Puedo decir, esta es su presión, puedo leer en la tabla su temperatura, ¿sí? Y rápidamente fijo un punto aquí con un solo dato que yo tenía, con la calidad. Ya puedo definir los otros. Pero cuando estoy en la región de vapor sobrecalentado, ya no estoy en una temperatura en la cual no está cambiando.
ya está cambiando la temperatura, ¿sí? Fíjense que aquí adentro la temperatura no cambia y tampoco cambia la presión. ¿Sí checaron? No cambia la presión porque toda esta curva es de una sola presión. Si estoy aquí, estoy a cierta presión. Si estoy aquí, a cierta presión. Si estoy aquí, estoy a cierta presión. O si estoy acá como líquido, todo el tiempo estoy a la misma presión. Esté en donde esté la fase del fluido. Y en esta fase de en medio, la otra constante es la temperatura. Porque como está cambiando de fase, no cambia la temperatura. Profe, ¿Ande? no sé si soy yo, pero sigo viendo la tabla, no veo la gráfica. Ay, no me dicen los demás, no me comentan. Es que yo pensé que era yo que estaba lenta en el compu o algo, no sé. A ver, déjame checar. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir lo demás. Ahí está, esa es. Ya, sí. Ok, entonces Gracias. a esta presión, aquí en medio tengo la misma temperatura y tengo la misma presión. Pero en el vapor sobrecalentado acá, de la otra tabla, el vapor sobrecalentado, aquí la temperatura está cambiando. Tengo diferentes temperaturas para cada, para esta curva de presión. Conforme está absorbiendo energía, está cambiando la temperatura. ¿Y qué está cambiando también? Está cambiando el volumen, ¿sí? Acá lo que cambia nomás es el puro volumen. La temperatura es la misma y la presión es la misma. Entonces tenemos que ubicar una tabla que me permita manejar dos variables que están cambiando, ¿sí? Que por eso en esta tabla... ¿Debe soy yo o el profe se trabó? Pues no comenta nada, me imagino que eres tú. Entonces, en esta tabla termodinámica, que es diferente a esta, en esta tabla tenemos la temperatura. Es una tabla para cada presión, mientras que acá tengo la presión para cada temperatura. Cada temperatura